Bueno, ya se encuentra con nosotros el doctor Enrique Majul de Argentina. Voy a hacer la presentación de él. Mm, 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 ¿Dónde está? Aquí. Aquí está el doctor Enrique Alberto Majul. Él es doctor en medicina, es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. Además, es director académico de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Es director de la maestría en Nutrición y Diabetes de su universidad. Y él también nos viene a hablar sobre los cambios innovadores que han realizado en la Universidad Católica de Córdoba. Doctor Enrique Alberto Majul, muchas gracias por estar con nosotros. Él tuvo la gentileza, a pesar de que se le contactó hace un par de días, pero inmediatamente dijo que sí, que no tenía ningún problema y que iba a tratar de hacer una exposición para usted que fuera lo más aplicable a la temática de hoy día. Doctor Majul, el escenario es suyo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Cero problema. Bueno, ahí justo estaba hablando el doctor Salvador, escuché la pregunta que hacía y justo les voy a contar en mi presentación la situación curricular de Argentina y cómo insertamos inteligencia artificial en el grado, porque en el posgrado lo teníamos del año 2018. Nosotros, por ejemplo, en la maestría de diabetes y nutrición, los sábados teníamos clases de inteligencia artificial en diabetes y nutrición. O sea, era un tema que lo veníamos tratando, como digo siempre, pre-chat GPT. Muchas veces me miraban con cara rara porque decían, no, no es capaz de hacer todo esto que, bueno, uno ve hoy. Y después de post-chat GPT entendieron de que era tan así y el crecimiento y el avance que está teniendo. O sea, hay una frase de Ernest Hemingway que dice gradual y súbito de repente, y esto es lo que está pasando. Es muy gradual, pero de muy corto tiempo, cada una de las tecnologías, y se torna súbito de repente. Entonces, eso nos obligó como responsables de educación a que, diríamos, no podíamos dejar de insertar esto. Les voy a empezar la presentación y les voy a contar qué pasó, cómo lo hicimos, para que tomemos dimensión un poco del tema. Voy a compartir. Lo veo ahí está Francisco dentro de la gente. Bueno, Hola, Enrique. comparto la pantalla, ¿no? Sí, Están se ve viendo, muy bien. ¿no? Perdón, Enrique, se ve Muy perfectamente. bien. Listo. Hola Francisco, ¿cómo andas? Ahí lo veo. ¿Cómo te va? Un gusto. Hemos compartido este tema en Sí. unos años anteriores. Una cosa, Mauricio, te comento, yo estuve hasta decano hasta febrero. Hasta febrero estuve 10 años y ahora estoy de director general de la clínica universitaria. O sea, sigo como docente, sigo como todo. Es más, mi secretario de grado, que fue conmigo todos esos años, es actualmente el decano. Y bueno, y nos desarrollamos en esto, veníamos trabajando y les cuento un poquito cuál es la situación, ¿no? A ver, en Argentina acabamos de transitar la reacreditación de todas las carreras. La última reacreditación fue allá por el 2015. Bueno, la cosa de que se fue demorando las reacreditaciones y eso hizo que hace 2 años nos llamaran a reacreditar y la mayoría de las universidades recibimos en diciembre, los últimos días de diciembre, la noticia de que habíamos acreditado. En el caso nuestro fue por 6 años, todo bárbaro, casi ninguna recomendación, todo de 10, pero nos encontramos ante esta paradoja, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los estándares o qué nos pide con respecto a estos temas de tecnología y todo? Y la verdad que poco y nada.
nos habla de que dentro de los estándares tiene que haber simulación. En otro punto nos dice uso de tecnologías de la información y la comunicación en la práctica profesional. O sea, básicamente, cuando uno analiza los estándares, que está bien, es lo mínimo, es el piso, cuando uno habla de estándares es piso, pero no exige nada. Y si acreditamos en el año 2024 por 6 años, quiere decir que hasta el 30 podríamos estar tranquilos con nuestro currículum, con nuestros contenidos y todo, porque estamos totalmente en regla, todo perfecto. Y bueno, chicos, se van a ir recibiendo, cumplimos con todas las cosas y estamos así. Bueno, nosotros pensamos de que esto yo creo que va a necesitar o una adenda o algo, porque todas las universidades hemos acreditado hasta el 2030 y la velocidad que lleva esto, como recién hablaba el doctor Salvador, sería irresponsable no incorporar los contenidos en el currículo. ¿Y por qué digo esto, no? La gente de OpenAI el año pasado publica los estadios de inteligencia artificial, cómo se imaginan de que va a ser el futuro. Y para que ustedes sepan, estamos en el nivel 3. El nivel 1 son los chatbots, lo que se utiliza habitualmente, ChatGPT, Gemini, Cloud. El nivel 2 son los razonadores. En el segundo semestre del año pasado empezaron a salir. Son modelos que la verdad que cuando responden se toman su tiempo, pero tienen unas respuestas muy impresionantes. Y tanto es así el nivel de esto que se está hablando del crecimiento, se hablaba de que iban a razonar al nivel, obviamente son todos algoritmos, ¿no? Pero iban a razonar al nivel de humano en el año 2030, 2050, y la verdad que ya va a ser el año próximo. O sea, el nivel de razonamiento humano va a ser el año próximo. El nivel 3 es lo que está de moda. Este año es el nivel, la moda, podríamos decir, de lo que son los agentes y la robótica e inteligencia artificial. Los agentes ya no solamente nos responden a lo que nosotros le pedimos, sino que nos dan, ejecutan a su vez lo que nosotros necesitamos. Entonces, después, si quieren, hablamos un poco de agentes, pero toman acciones, como dice ahí, son sistemas que ya toman acciones. Ese es el nivel que estamos hoy. Con lo cual, el 4 y el 5, el 4 son los innovadores, son cuando nos dan respuestas, nos van a dar respuestas sobre algo que no hemos preguntado, que se han dado cuenta de que era necesario, pero no es lo que estábamos buscando, que en algunas cosas de investigación está sucediendo. Y el nivel 5 sería a nivel organizacional, es como de decir, bueno, lo pongo de decano, lo pongo de director, lo pongo de CEO de una empresa, me va a manejar mejor que una persona. Bueno, esto fue publicado el año pasado y como les digo, estamos en el nivel 3. ¿Y qué tenemos sobre IA en educación superior? Se viene publicando, probablemente estos documentos, algo comentaron recién, los hayan visto por la UNESCO. En publicaciones es impresionante cómo viene creciendo en educación médica, acá tienen un montón de papers. Incluso participo de hace ya bastante tiempo de un grupo internacional, de un foro de educación superior, donde hay mucho intercambio y donde de cierta manera, a ver, todos nos damos cuenta de que estamos aprendiendo todos esto y cómo lo vamos insertando, y con todos los desafíos que tiene. Y si vamos a algunos papers en particular, este es un paper que habla del estado actual, que fue publicado el año pasado, de ChatGPT en educación médica. Creo que ustedes deben conocer que hay un ChatGPT Edu que también está disponible en algunas universidades, o sea, se viene trabajando esto. Y uno de los compañeros del foro eh, puso hace ya unos meses, hizo un acrónimo con la palabra impacto de riesgo, ¿no? En inglés. Johnny Hipólito es un profesor de nuevos medios de la Universidad de Maine. Ellos tienen bastante avanzado, vienen trabajando, y él utiliza ese acrónimo para decir cuál es la parte mala de esto, o decir cuáles son los
los desafíos y cuáles son los riesgos. En donde la I es sobre todo el tema desinformación, propaganda, la M lo que es la concentración en 2 o 3 empresas tecnológicas, el plagio, la privacidad, lo que es trabajo automatizado y cómo se va perdiendo control por ahí en todo lo que son lugares de trabajo, la I, impacto climático, el sesgo de los datos. Bueno, él pone de esta manera, refleja los riesgos y cómo viene todo esto, cómo se viene impactando. Entonces, ¿cómo pensamos y cómo hicimos para incorporarlo en la carrera? Quiero decir que lo hemos hecho por ahora en medicina, con muy buena experiencia, y les voy a compartir un modo, podríamos decir, de cómo pueden hacer ustedes en sus facultades, y se van a dar cuenta que tiene una particularidad en donde no es, che, vamos a empezar a conocer herramientas, todo, sino que hay todos unos pasos previos por todo lo que implica en la educación. Entonces, empezamos con una primera sesión, que diríamos una primera clase. Recuerden, en este caso fue segundo año de medicina, en donde fue niveladora. Ahí le di una clase con lo que es conocimientos en general, cuál es el impacto en salud, un poco el contexto histórico, o sea, como para que todos más o menos empecemos a hablar del tema, e hicimos una encuesta. Esa encuesta fue en esa misma clase con estas preguntas. Ahí ven 138 alumnos y se van a ir dando cuenta de lo que el desconocimiento que hay. Yo creo de que hoy, que nosotros venimos trabajando mucho en esto, los chicos que van a la primaria y a la secundaria tienen mucho mayor manejo de estas cosas y de estas herramientas que los chicos que van a la universidad. Es como que los de la universidad son más viejos para estas tecnologías. O sea, aunque los veamos como chicos de 19, 20 años, los chicos más chiquitos son los que tienen más manejo de esto. Fíjense qué tan familiarizados están. De todas maneras, hablamos de casi un 60%. Si han utilizado, sí, todos la habían utilizado. Y si respondieron sí, ¿cuál? ChatGPT, la gran mayoría. A nivel global, podríamos decir, ChatGPT es el que más se usa. Digo que no es la mejor, estoy seguro que no es la mejor, pero es como pasa la frase, es el que pega primero pega mejor, ¿no? Eh, entonces, por eso tiene casi la misma, el market share a nivel mundial es de 80%, o sea, es más o menos con lo que pasa con los chicos. ¿Creen que mejorará la práctica médica? ¿Qué dicen los chicos? Dicen sí, el 80%. ¿En qué áreas de la medicina tendrá mayor impacto? Ahí opinan muy variado. Fíjense que ellos dicen más en investigación y desarrollo. Pero bueno, es muy variado. ¿Consideran que los médicos deberían recibir formación en IA durante la carrera? Este dato es contundente. Ellos, los alumnos de cada uno de nosotros, el 99% dice sí. Le digo, hay uno que no le gusta, se ve, le digo, uno solo le he dicho que no. Pero, o sea, hay una demanda de los alumnos de que tengan este tipo de formación. Nada más que, bueno, por ahí nosotros o no la escuchamos o cumplimos con el currículo como lo venimos cumpliendo. A la pregunta si le preocupaba a los chicos que puedan reemplazar ciertas funciones médicas, y ahí entre un 60% dicen que sí. Algunas respuestas, porque después tenían algún texto libre, cómo creo que evolucionará el papel. Dicen que puede ser una herramienta, que puede ser aplicada en los próximos años, qué ventajas y desventajas ven que le va a ayudar en la precisión de los diagnósticos, pero que puede generar dependencia tecnológica. Bueno, después si alguno me pide la encuesta se la puedo compartir con opiniones de todo tipo, pero los chicos muy preocupados. Eso fue la primera clase, podríamos decir. Entonces, era hacer un diagnóstico y por otro lado, nivelar así con conocimientos generales. La segunda clase, nos metimos en el tema de la ética.
y la integridad académica. Fíjense, primera clase, nada de inteligencia artificial, de herramientas, nada, diagnóstico y nivelación un poco. Segunda clase, ética. O sea, creemos que el tema de que ellos no conocían el concepto de integridad académica, algunos no sabían qué era, los dividimos por grupo, le dijimos que busquen integridad académica y les explicamos de qué se trataba, buscaron en internet y también en paralelo en esta clase lo que hicimos fue mostrarle universidades que ya tienen normativas claras sobre el uso. Los dividimos en grupos de 3, 4 chicos y cada uno debía analizar una universidad, la normativa, y debía elaborar para la clase siguiente un borrador de cómo ellos imaginaban que debía ser la normativa desde el punto de vista del alumno, cómo debería ser, que ya le voy a contar en qué terminó. Con eso logramos 24 normativas que surgieron de eso. Entonces, en la segunda clase, ética, integridad académica, la integridad académica bajo el concepto de ICAI y empezar a analizar cómo otras universidades ya tenían normativas, capaz que algunas de sus universidades tienen normativas, en este caso la nuestra no. Entonces, que los chicos mismos se involucraran y elaboraran la normativa. Me encontré después de eso con 24 PDF de la normativa que ellos habían hecho. Segunda clase, nada de herramienta, ninguna clase, ética. Lo jugoso que fue la discusión, porque después tenían cada equipo un representante, el chico debía pasar al frente y contar, entonces los dividimos en dos grupos, los primeros 12 hablaban de cómo lo veían esta integridad académica, y los segundos 12 que iban hablando, un poco les dijimos, a ver, oponete a lo que dicen los otros. Y entonces se armó un debate, pero cuando los chicos, uno ve y trabajan, se dan cuenta y la tienen muy clara. La verdad es que fue muy, muy bueno. Tercera clase, seguimos sin meternos en ninguna herramienta, no hablamos nada. Creemos de que hay unos conceptos básicos de inteligencia artificial, que son estos 20, para poder nivelar, en donde nuevamente los dividimos por grupo. Los chicos ya tenían un grupo cada uno y les hicimos que expusieran, buscaran con la herramienta que quisieran, pero que vayan comprendiendo estos temas. Y después les tomamos como una mini evaluación, era como que estos 20 puntos, podríamos decir, o conceptos, nosotros consideramos de que es la base de lo que es inteligencia artificial en sí y que tienen que saber manejar. O sea, nosotros no queremos tener ingenieros en inteligencia artificial, pero hay conceptos que se tratan en esto que necesitamos que lo sepan. Tercera clase. Hasta ahora, ninguna herramienta de ningún tipo. Cuarta clase. Seguimos sin ninguna herramienta. Empezamos a casos de éxito empresarial. Acá tomamos 150 empresas a nivel mundial de que están en inteligencia artificial y salud. Cada uno de los chicos tuvo que buscar sobre una de esas empresas y pasaban al frente, tenían un minuto, una speech de un minuto para contarle a sus compañeros nombre de la empresa, qué hacía y cómo veía el impacto que podía tener. Entonces, crearle análisis crítico. Che, mira, está esta empresa, se dedica a la parte de genética e inteligencia artificial. ¿Me va a servir o no me va a servir? Sí, no, fíjense, bueno, terminamos esa clase y los chicos admirados, o sea, un poco sorprendidos de cómo está hoy ya la cantidad de empresas que hablaron ellos mismos, se dieron cuenta de que sí podía servir, o sea, siempre terminaba con un debate y con la opinión de ellos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos ya en la cuarta sesión, nada de herramientas. Y recién ya cuando estábamos acá hablando de
cuál es la protección hacia el futuro, el diagnóstico, investigación y todo, empezamos a plantearles algunas herramientas. ¿De qué? En esta quinta sesión, asistentes de estudio, les explicamos, por ejemplo, vimos Notebook LM, cómo crear un chatbot para que ellos los ayude para preparar los exámenes, cómo armar un podcast con estas herramientas, cómo armar un video, o sea, todo cómo podían con estas herramientas hacerse un tutor que les ayude. Entonces les decíamos, pueden armarse el plan para rendir el final, o sea, cómo los acompaña ellos, cómo la inteligencia artificial puede ser el copiloto de ellos para poder explicarlo. Y ahí también, ya cuando íbamos terminando la última clase, metimos todos los reglamentos que hicieron ellos, cada uno, en Notebook LM, los analizamos con ellos y les explicamos un poco las nuevas cosas, hacia dónde va, cómo es la innovación continua, cómo va impactando, cómo van a visualizar su futuro rol como médicos, en donde la inteligencia artificial va a ser algo de todos los días y todo. Entonces, esta fue una experiencia que hicimos en un semestre. La evaluación de los chicos ha sido muy positiva por parte de ellos. Fíjense de que uno por ahí tiene la idea de enseñarle cosas y no, yo creo que es crearles el juicio crítico, cómo ellos lo van a incorporar, abrirles la cabeza de un montón de cosas. Ellos terminaron diciendo que estaban contentos porque, bueno, era algo que incluso con compañeros de otras universidades sabía que todavía no lo habían visto. Y bueno, la verdad es que eso a nosotros se los comparto porque nos sirvió mucho ese esquema, y donde el punto de la ética y ese punto creo que es uno de los puntos clave. Entonces, yo creo de que esto hay que hacerlo, como dice acá, en un enfoque gradual, el tema de la reflexión con ellos, que sean ellos los protagonistas de poder crear normativas, o sea, un poco pasarle la pelota a los chicos, obviamente supervisado por nosotros, de cómo es la integración en el currículum y que lo vayan viendo y lo tomen como algo que puede ayudarlos a ellos y no que ni los va a reemplazar ni ninguna cosa ni nada. Y para cerrar esto, cuando uno ve lo que los chicos tienen a alcance en las redes, yo les voy a mostrar ahora unos videitos rápidos de lo que ellos escuchan, diríamos, habitualmente en sus redes y todo, de lo que otros youtubers o estos chicos que diríamos que son, ¿cómo el nombre? No me recuerdo que le ponen, que son referentes, diríamos, en las redes, publican para ellos. Fíjense, a ver si está el audio compartido, déjenme ver, porque esto tiene audio. Denme 2 minutos para que compartir sonido. Ok, vi este video y por supuesto tenía que saber qué era. Entonces aquí tienes la respuesta. Ok, se llama Answer AI y está súper padre. Te ayuda a resolver tus problemas de manera automática, con screenshots, subiendo PDFs y todo. La verdad está súper padre. Es para web, para iOS, para Android. Pero el problema es que vale $9.99 al mes. Pero si tú, como yo, no piensas gastar ese dinero, aquí te va una solución. Está esta extensión que se llama igual Answer AI y básicamente te ayuda a hacer lo mismo. Resuelve tus problemas, tus exámenes y tiene una versión gratuita muy completa. Espero te haya servido de récord. 0% IA, 100% humano y 2% IA. ¿Qué más quieres? Si este es mi récord, ¿cómo lo hago? ¿A usted qué le importa? Tú agarras a ChatGPT y lo cierras. Depende de una IA, gratis, verde. Claro, no nos quieres decir dónde se encuentra, no te la quieres guardar. Está bien si tanto insistes. Sigue el mouse.
sigue el mouse, chat, long context, add modem y la verdecita, la de Nvidia, brother. Hazme un texto indetectable. ¿En qué curso estás? ¿En segundo? Eso no se usa ya. Primero le pides el texto y ahora sí lo copias y le dices, metaforízalo. Una palabra, una. Lo copio y ojo al dato. La IA no se puede usar para estudiar. Definitivamente eso sería lo que diría un NPC. Hay una IA que sirve para la gente que estudia y para la que no estudia, literal. Y las dos pasan. ¿Quieres que te diga el nombre? Más barato que ChatGPT y más útil para el estudio. Tenemos un ensayo. El nitrógeno líquido por tirar. Fuentes en formato Chicago. Alguien estudioso cogería la tabla de contenido, investigaría cada tema y lo rellenaría, ¿no? Tranquilamente. Alguien que no estudia, pero tiene plata, agarra esa tabla de contenido, le da el siguiente y le dice a Aitor que lo rellene, porque de paso es libre de plagio, brother. O sea, imagina. Mira, brother, completamente libre para que lo vea. Esto debería ser prohibido en las universidades. Así se llama esta página. Este alumno inicia grabando la clase. Cuando finaliza, él detiene esta grabación. Luego, él tiene la opción de guardarla, colocarle un nombre y con el idioma nativo en el cual ha sido grabada. Carga la grabación y ahora le va a pedir a la inteligencia artificial que le haga un resumen de toda la clase. Cuéntame qué opinas tú de este tipo de herramientas. Bueno, el desafío yo creo que está instaurado y no admite demoras que nosotros tengamos que tratar todo este tema, como ven, la accesibilidad de los chicos a todas estas cosas y cómo se viene trabajando. Bueno, dejo de compartir. Gracias, Enrique, por esta muy interesante y ahora exposición de cómo poder implementar la IA. Sobre todo que se empieza con el aspecto ético, ¿cierto? Que siempre lo dejamos de lado. Llegamos, implementamos y no le enseñamos a los estudiantes cuáles son las consecuencias de un uso inadecuado de estas herramientas. Yo siempre cuento, y con esto muestra uno la edad, que yo estaba en la universidad cuando apareció la internet. Claro. Y los profesores nos decían, no, la internet es mala, no se tiene que usar. Y después el otro lado fue, la internet tiene de todo, no hay que usar libros, no hay que leer. Y lo que nos enseñaron es tener pensamiento crítico de saber qué es lo que es bueno, qué es lo que se debe leer y qué no de la internet. Y es por eso que me gustó, encontré muy interesante el aspecto ético de la inteligencia artificial. Bueno, preguntas. Tenemos primero el doctor Francisco Poblete y después el doctor Francisco Klein. Francisco, por favor. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bueno, primero agradecer a doctor Enrique por su presentación. La inteligencia artificial es un tema que actualmente nos está eh, haciendo reflexionar a todos los docentes. Creo que los alumnos en algún sentido van mucho más rápido en la utilidad que ellos le ven. Muy buen video el que mostraste, refleja también algunas de las dudas que yo tengo en la cabeza hace rato y me gustaría a lo mejor que tú nos pudieras orientar en relación a eso. Tengo dos dudas básicamente. Primero, la regulación del uso de la IA para los trabajos de distintos tipos de trabajo, en el sentido de, de poder determinar si es que efectivamente los estudiantes están aprendiendo, ¿ya? Esa es mi primera duda. Y la segunda es algo que decían por ahí en el video. La persona que tiene el recurso económico puede tener una mejor respuesta. En el fondo, la pregunta tiene que ver con em, cómo han pensado ustedes o si tienen alguna orientación sobre el acceso, porque finalmente, efectivamente, quien tiene mejores recursos tal vez va a poder tener mejor calificación en una asignatura. Entonces también creo que la regulación del acceso tiene que ir, tiene que estar pensada dentro de las facultades. Esas son mis dos preguntas, doctor Tal Enrique. cual. A ver, te cuento un poquito, y la pregunta tuya, la segunda va más allá porque se está dando algo muy particular, que es que la inteligencia artificial es cara. Uno puede decir, no, es gratuito y todo, pero están saliendo unos modelos que el que tenga acceso a los modelos más caros va a tener acceso a la verdadera, podríamos decir,
esto no es como el agua. A ver, les voy a dar un ejemplo de lo que me quiero referir. Cuando uno habla del acceso al agua, sabemos que en el mundo no todos tienen acceso al agua. O no todos tienen, así como nosotros, voy a decir, abrir una canilla y lo tenemos, sino que algunos tienen que ir a algún lado y todo. Pero al final, a donde accedas al agua, ya sea en tu casa o en algún sitio en común o algo, el agua es la misma. Y en la inteligencia artificial no va a pasar eso y no está pasando eso. Está pasando algo muy particular, que las inteligencias artificiales, hay algunos modelos que se están tornando muy caros y que son los que por ahí sirven más para trabajar, para acceder, y las que es gratis, va a terminar produciendo una manipulación, podríamos decir, de la gente en general. Tanto es así que si no sé si ustedes vieron, la semana pasada se liberó el modelo de Grok. Grok es la inteligencia artificial de X, que es gratuito, ¿no? Em, la verdad que me sorprendió porque tiene un modo voz, fíjense el modo voz, y fíjense los modos voz que para una persona que por ahí no sea, diríamos, no puedo decir que se pueda manipular un poco más simple, la puede llegar a manipular y cambiar. O sea, ya hay trastornos de ciertas cosas de psiquiátricas, pero bueno, cuando después lo vean, después que terminen la clase, se fijan, pongan el modo voz, lo pueden bajar en el celular porque es gratis. Y después dicen, che, esto, si alguien no tiene su sano juicio o no tiene sus conceptos claros, la inteligencia artificial sí está al alcance de todos, pero esto manipula a cualquiera, puede llegar a hacer cualquier cosa. ¿Por qué voy con esto que vos me estás planteando? Que es la segunda pregunta. La segunda pregunta es que a qué accede, cómo accede. Ahí yo te la divido en dos. Por un lado, ellos acceden a lo que acceden, la mayoría gratis, el chat GPT y todo, salvo que alguno tenga algún familiar o alguien que tenga alguna de las pagas. Las pagas estamos hablando de las de $20. Y bueno, la usan así para completar sus trabajos, para hacer todas estas cosas y todo. Desde el punto de vista de la universidad, lo que nosotros no tenemos todavía en Argentina acceso a ChatGPT, Edu o algunas de estas herramientas, sí tenemos acceso a Gemini y todo lo que es su plataforma que viene con el Gemini, viste, pago de educativo. Nosotros tenemos el ecosistema de Google. ¿Y qué es lo que estamos tratando de llevarlo a los chicos? Lo estamos tratando de llevar a que la inteligencia artificial que utilicemos la tratemos de entrenar nosotros. ¿A qué me refiero? Me refiero a utilizar herramientas como Notebook LM, hacer un chat, o sea, donde el material sobre el cual vamos a trabajar para producir algo, para trabajar en equipos y todo, siempre esté dentro de un contexto que nosotros la hemos entrenado. Que esto se nos puede escapar y que se nos escape, se nos va a escapar, sí. Lo que pasa es que es tan amplio que, bueno, por lo menos uno trata de ir eh, poniéndolo dentro de un corral, pero es muy complicado. Pero sí insistimos mucho en eso y nos hemos ido mucho a el tema de evaluación oral, a la evaluación presencial, o sea, ya esto es como que uno va evaluando su desarrollo de cómo va el chico, uno lo va siguiendo y es un seguimiento que yo digo hemos vuelto a lo mejor a cuando teníamos grupos más pequeños, con un seguimiento personalizado del chico, de cómo va aprendiendo y todo, porque dejado a que el chico haga sus tareas en la casa o que conteste cuestionarios con los videitos que te acabo de comentar y todo, no hay forma. O sea, uno al punto de lo que va a evaluar, si no tiene una supervisión personal, es imposible decir si lo está haciendo él o no. Entonces, se viene toda una serie de desafíos. Yo digo siempre el de la evaluación es el más complicado. Y también viene el otro desafío, ¿no? ¿Qué van a tener que saber los nuevos chicos ya ahora con los nuevos asistentes? Vos fíjate que
Microsoft libera ahora en julio la versión en español de Microsoft Copilot para el consultorio, ¿no? Entonces ya hay otras herramientas, pero esta va a ser como que ya la han probado. Y esta herramienta la pones en el consultorio y te asiste, te es el copiloto tuyo. Pero por otro lado, a lo mejor lo han sentido, un hospital árabe en el mes de abril, con una herramienta de inteligencia artificial china, abrieron un hospital en donde el paciente llega al hospital, está el médico, digamos el médico que nosotros hemos formado, y el médico es el copiloto de la inteligencia artificial porque lo que hacen ellos es, la evaluación lo hace la inteligencia artificial, le pide los estudios de la inteligencia artificial, le devuelve los resultados a la inteligencia artificial y le hace el diagnóstico definitivo y tratamiento. Eso fue liberado en abril, después de paso le puedo pasar la nota a Mauricio para que la tengan, salió en varios portales, a lo mejor no me recuerdo el nombre, pero es un hospital árabe, es de un grupo, lo que sí han bajado la tasa de error a 0,3%. Acuérdense que nosotros tenemos 10% de error, nosotros tenemos un 10% en lo global en la medicina. Entonces, yo te puedo ir respondiendo lo que vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo, pero esto va más rápido y mientras nosotros queremos ponerlos en un corral, tratar de explicarle esto, en abril largaron ese hospital, entonces vos decís, che, y eso tienen médico, y te lo repite un montón de veces la nota, te dice, pero está el médico al lado y va viendo lo que hace la IA. Sí, está bien, pero el copiloto no es la IA el copiloto del médico. El médico, el copiloto, va viendo que para ir comprobando de que está haciendo bien, y bueno. Entonces, yo creo que el gran desafío es que nos tenemos que sentar entre todos. Ahí justo otro de los decanos de acá de Argentina me pidió que arme un curso, después hay Francisco, yo te voy a comentar, para los decanos, para todos, y ver cómo, hacia dónde vamos a formar, qué tiene que saber, cómo lo vamos a formar con los equipos y todo. Es un gran desafío por esto de lo gradual, corto y lo súbito de repente, ¿no? Entonces, tratamos de hacer todas estas cosas, pero van apareciendo todas estas otras que te voy contando, Francisco. Y la primera pregunta, ¿cuál era que me dijiste? La primera me había dicho, Francisco. Sí, no, yo creo que ya contestaste las dos. En realidad la primera era el acceso, cómo asegurarse un acceso que no generara la diferencia económica, una mejor respuesta y por lo tanto una mejor Sí, calificación en la asignatura. Y la segunda era la regulación del uso, que de alguna manera me contestaste con tratar de hacer los propios chatbots con que se claro, tratar de trabaje. entrenar Final. nosotros mismos las Exacto, herramientas y todo. sí, Eh, Vamos a ver cómo sigue esta historia. Ahí, exacto. Francisco. Muchas Muchas gracias. gracias, Francisco. Muchas gracias, Enrique. El doctor Klein, está muteado, no se escucha. Ahí Ahí estamos sí. y disculpen. Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial a Enrique, un amigo, y siempre un placer escucharlo. Quienes conocemos la seriedad y la pasión con la que, y sobre todo el tiempo que Enrique viene trabajando en esto, somos los que también muy precozmente hemos tratado de aprovechar su pasión, seriedad y tiempo, invitándolo a- de algún modo ilustrar a nuestros docentes en nuestras casas de estudio. Así que bueno, un gusto, Enrique, escucharte. Pero la pregunta específicamente tiene que ver con este curso que mostraste para vuestros alumnos. Eh, Entiendo que, según lo que dijiste, es un curso semestral. Sin embargo, vi que lo tenés enmarcado en un diseño curricular de cinco, no sé si son 5 módulos o 5 clases, y la pregunta concreta o las preguntas concretas son, en primer lugar, cuánto duran cada uno de esos encuentros, cuánto dura todo el curso, y si el curso es un curso mandatorio, obligatorio,
o electivo, y en qué medida la facultad ha reconocido, digamos, al mismo como parte de su diseño curricular. Así que bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, Francisco, te cuento. Con Francisco hemos tenido charlas sobre estos temas y cómo impacta en los docentes, los alumnos y todo, la verdad que muy enriquecedoras. Eh, un poco vos sabés muy bien, Francisco, como introduje el tema de que no está en la currícula de este tema, entonces lo que hemos hecho, he optado, yo soy titular de Química 3, tenemos 3 químicas. Entonces, y dentro de química nosotros tenemos la parte teórica y después tenemos la parte práctica con los ABP y todo. Entonces, como nosotros tenemos unos 150 chicos más o menos, eh, en este semestre que ha pasado, lo que hemos hecho es, hemos dividido la mitad del curso, por eso han sido 6 módulos nomás, la mitad del curso. Entonces yo todos los jueves a la mañana, la mitad iba al ABP siguiendo con su parte de química, más allá de los teóricos y todo, y la otra mitad los tomaba yo con todos estos temas. O sea, las 6 clases se las di yo todas desde el principio al final, con lo cual fueron 12 semanas, nada más que los tuve que dividir en 6. Como no tenemos todavía dentro de la malla curricular ni nada, bueno, entonces, después de la experiencia y lo exitoso que creemos que ha sido esto con los chicos, ya estamos pensando primero hacerlo transversal. En la PFO tenemos también algo, hacerlo transversal en los otros cursos, en las otras carreras, ir viendo así cómo lo vamos poniendo dentro de las otras materias. Y por otro lado, que en el caso nuestro son 52 materias antes de la PFO, le vamos a exigir de que una clase, por lo menos una clase, den algo relacionado, si es que sé yo, dermatología, que den una clase, que busquen y que se autoaprendan los docentes. Estamos dando capacitaciones y cursos para que digan, che, en mi rubro, en mi área, la inteligencia artificial. Porque, a ver, ya cualquier especialidad ya la aborda, ya tiene en todos lados, entonces venimos hablando de cierta manera de que de alguna forma ya en la próxima vez lo vamos a hacer mucho más transversal. Pero bueno, lo hemos hecho así, Francisco, porque como vos sabés, no existe todavía la materia. Y en el posgrado, les cuento de que estamos presentando en CONEAU la especialización en inteligencia artificial en salud. Es una carrera que va a durar 2 años, similar a otras especializaciones, va a ser a distancia, y ahora estamos largando la diplomatura, o sea, estamos viendo de que es algo súper necesario, con un abordaje, como sabemos, serio y todo, y a todo nivel, grado, pregrado, posgrado y todas las carreras. Así que bueno, así lo hemos introducido por ahora en la carrera. Bueno, muchas gracias, Enrique. Y bueno, y como siempre, tené cuidado porque te vamos a secuestrar en cualquier momento para incorporarte No hay en nuestro problema, estoy cuerpo a académico. disposición. Estoy a Muchas gracias, un disposición, abrazo lo que grande. necesiten. Gracias, Enrique. Muy amable, muchas gracias. Sobre todo agradecerte hacerlo público, tu muy buena disposición cuando nos comunicamos el día miércoles y tú me dijiste el viernes y vespertino. Después en la tarde y tú dijiste ya, ningún problema, pero ahí estoy y estuviste y agradecemos la excelente charla que nos has dado y los tips muy importantes sobre la implementación de la inteligencia artificial. Te quiero cobrar 2 cosas para que me lo envíes. Uno que es la encuesta que realizaste y del paper o la publicación que acabas de mencionar, que tenga la gentileza de enviármelo para yo poder distribuirlo entre los líderes de este curso. Enrique, nuevamente, Perfecto. Te hago, a ver, bueno, la encuesta te la envío. ¿Cuál de los papers? mencionaste ahora uno último y dijiste si usted quiere se los voy a distribuir. O envíame los 2 o 3 más importantes que tú consideres y Vale, te envío de educación y todo, te los paso, te pasé la presentación ahí en exacto. PDF. Tienen mi correo electrónico, incluso tengo un correo que es enrique@majul.ai, Artificial Intelligence.
Así que Enrique te lo... material, exposición, todo. Enrique@majul.ai, que ahí tengo todas las charlas, todas las cosas, lo que Súper. necesito. Un Enrique, gusto, nuevamente, Mauricio, Enrique, Francisco, un gusto verte y todo. no, Enrique, nuevamente, muchas gracias por tu disposición. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Chao. Adiós. Bueno, continuando con